noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Las raíces de lo que es hoy España y el pueblo español hay que ir a buscarlas más de 2000 años atrás. Si algún proceso nos ha marcado en nuestra historia de forma indeleble, ese ha sido el que conocemos como romanización. Un proceso que resultó decisivo para conformarnos como aún somos hoy. La presencia de Roma en nuestras tierras ha sido decisiva en la conformación del ser histórico de España y de la idiosincrasia del pueblo español. De Roma vino además la primera unidad hispana, aunque fuese meramente administrativa. En cierto modo, la presencia romana en Hispania fue casual, por cuanto llegaron aquí persiguiendo a Aníbal en el marco de la Segunda Guerra Púnica y en la lucha por la hegemonía del Mediterráneo a finales del siglo III a.C. Lograron su objetivo tras más de 20 años de combate contra el cartaginés, con su característica tenacidad, y ello les valió para asentarse en la región oriental y sur de la península. El dominio del resto de la península fue aún más laborioso, más de 60 años para conquistar y someter a los pueblos mesetarianos, a manos de los cuales hubo que sufrir no pocas derrotas y contra los que tuvo que emplear los más expeditivos métodos. De entonces son los episodios de Viriato y de Numancia. Abarcó la parte central del siglo II a.C. Cántabros y astures no fueron sometidos por completo hasta el año 19 a.C., es decir, que en conjunto Hispania tardó 2 siglos en ser conquistada, lo que da muestra del carácter indómito de sus pobladores. Los galos fueron dominados en apenas 7 años. A pesar de la dura resistencia, Hispania se convirtió en una de las provincias más romanizadas. Augusto dividió el territorio en 3 provincias, la Bética, la Tarraconensis y la Lusitania, que más tarde se ampliarían a 6, dirigidas por un gobernador. Roma exportó su estructura económica y social con unas clases sociales estructuradas en función de la riqueza. La agricultura y la ganadería sería la base económica de Hispania. Se introdujo el barbecho, el regadío y los animales de tiro. Se crearon infraestructuras varias, calzadas, se urbanizaron las ciudades y se crearon una serie de servicios públicos como el alcantarillado, los anfiteatros, acueductos, termas, los teatros o los circos, y se edificaron murallas y puentes. Las culturas prerromanas desaparecieron, sus costumbres y lenguas se perdieron, algo que a la élite social anterior no pareció preocuparle en absoluto. Antes, al contrario, adoptó con conformidad y entusiasmo su nueva condición, constituyendo el núcleo de la administración municipal e incorporándose al ejército. Hispania fue vista como una fuente de riqueza para Roma, sobre todo al principio por su abundancia de minerales y la fertilidad de sus regiones levantinas y meridionales. En ellas se asentaron numerosos soldados a los que se les recompensaba con tierras en dichas regiones, y tampoco faltó la emigración desde la península italiana, sobre todo a las ciudades en las que sus habitantes tenían concedida la ciudadanía romana. Hispania exportaba a Roma cereales como la cebada y sobre todo trigo. El de más calidad se cultivaba entre los olivos de la Bética, además de un aceite que gozaba de justísima fama en el imperio por su refinamiento y calidad, y un vino que se cultivaba también en la Bética y en la zona de Tarraconensis, que se corresponde con la actual Cataluña. Y tampoco se puede olvidar la aportación humana de la región hispana, de la que salieron 3 emperadores, todos ellos de un enorme relieve: Adriano y Trajano en el siglo II, en la época más brillante del imperio, y Teodosio en el siglo IV. A ellos hay que sumar a intelectuales como Marcial, Lucano, Quintiliano y al universal Séneca. Don Miguel Ángel Novillo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos con nosotros hoy a una persona que difícilmente puede, en fin, doctor en historia, vamos a decirlo primero, y profesor en la Universidad de Nebrija. Difícilmente podemos encontrar a nadie más adecuado para hablar de estos temas, aunque, bueno, debuta hoy con nosotros y estamos francamente contentos de tenerle hoy aquí. Bueno, hemos empezado por decir que los romanos llegan a la península persiguiendo a Aníbal, que no es, en fin, frecuente, porque normalmente venían aquí los pueblos del ámbito mediterráneo por la riqueza mineral de España, que ha sido una constante en nuestra historia hasta el siglo XIX. Pero Roma no, Roma viene por otra cuestión, Roma viene por la guerra. Efectivamente, Fernando, Roma viene por la guerra, pero hay un trasfondo del propio recurso económico. Es decir, la península ibérica no deja de ser una fuente inagotable de recursos humanos y sobre todo materiales. Ya en el siglo III a.C., Cartago se consolida como una potencia a la que Roma pues tendrá que hacer frente.
Ya en el 275 a.C., cuando es derrotado Pirro, Roma se consolida como la dueña de toda la península italiana. ¿Y qué ocurre? Que entra en esa vecindad con Cartago. Sin entrar en detalles, ese choque de intereses es lo que hace estallar esa primera guerra púnica, que finalmente se salda con la derrota de Cartago, con la expansión de Roma por Sicilia, y Cartago es obligada a pagar un fuerte tributo a Roma. Ya no solo pagar un fuerte tributo a Roma, sino también contentar a esos mercenarios que habían contratado los cartagineses. ¿Qué ocurre? Que para poder saldar esa deuda con Roma y encontrar un territorio rico en recursos con los que pagar esas penas, deciden ir más allá del sur de la península ibérica, extendiéndose por lo que hoy es todo el Levante peninsular y el Valle del Guadalquivir, que estaba más que demostrado que era una zona muy rica en recursos. Efectivamente, van detrás de Aníbal, pero todo tiene un porqué. En el 226, como todos sabemos, a raíz de ese pacto del Ebro, que hay ciertos debates historiográficos si ese Iber se identificaba o bien con el Ebro o bien con el Júcar, sirve como casus belli para esa segunda guerra púnica, que se extiende entre el 218 y 201 y se salda con la derrota de nuevo de Cartago. Es un episodio importantísimo. ¿Por qué? Porque Roma había oído hablar de la península ibérica, antiguamente llamada Iberia, ahora llamada Hispania, y la va a convertir en una fuente, como digo, inagotable de recursos. De hecho, con la derrota de Cartago, ¿qué ocurre? Que ya no solo comienza la expansión y la potencialización de ese imperialismo romano, sino que además, Roma se convierte prácticamente en señora del Mare Nostrum, del Mediterráneo, y además hereda todo ese monopolio de las salazones, del esparto, de los minerales, etc. El dominio de la península fue laborioso y complicado. Fue uno de los territorios que más le costó a Roma dominar a lo largo del tiempo, 2 siglos largos. Y además en Hispania tuvo lugar, o fue el marco en el que se desarrollaron muchas luchas internas entre las diversas facciones romanas. De hecho, de una de ellas es autor don Miguel Ángel Novillo, precisamente, Julio César en Hispania, un libro recién editado, un poquito antes del verano, por La Esfera de los Libros, un libro que merece muchísimo la pena si uno quiere entender que efectivamente qué pasó en esas luchas internas, en esa guerra civil. Estamos hablando en este caso, y referido al libro de Miguel Ángel, a Julio César, pero también tenemos el caso de Sertorio, por ejemplo. Fue un dominio laborioso, dificultoso, un dominio muy largo, una sucesión de guerras muy largas, sobre todo en la zona de la meseta. Efectivamente, Fernando. Vamos a ver, a lo largo de 2 siglos de imperialismo, ¿qué ocurre? Que Roma adquiere tal territorio que las estructuras originarias se quedan cortas en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo propiamente económico. La adquisición de grandes riquezas por parte de algunos personajes hacen que surja una nueva clase social, es decir, el orden ecuestre, y cada vez van surgiendo nuevas facciones dentro del Senado, es decir, con intereses muy diversos. Lo que ocurre también, y es algo que a mí me gusta decir y que no dejo de poner en evidencia ya no solo en este libro, sino también en otros, es que la península ibérica, Hispania, no deja de ser sino un territorio de ensayo. Es decir, no deja de ser un territorio de ensayo y efectivamente ya no solo a nivel de política interna, sino también a raíz de, también podemos hablar de la política exterior. Es decir, pongo por ejemplo ya no solo el caso de las guerras celtíbero-lusitanas, sino tenemos que tener también presente toda esa campaña que a lo largo del 61 a.C. César lleva a lo largo de todo lo que es toda la Lusitania, lo que hoy en día es Portugal, que a mí me gusta definirlo como la segunda guerra lusitana. Pero tenemos también que tener presente el episodio de Pompeyo o de Sertorio, entre otros.
Nos queda, la verdad, que muy poquito tiempo, pero me gustaría resaltar el papel también que tiene Hispania con respecto a Roma. Es decir, ese aceite, ese vino, estaba más considerado en general, creo, sí, el aceite que el vino, bastante más, pero también los emperadores que dimos a Roma, ¿no? Trajano, Adriano, los tres fundamentales y Teodosio. Son tres emperadores de una importancia decisiva en la historia del propio Imperio Romano. Efectivamente, el aceite es importante, el vino casi que lo era más, pero fíjate, resulta curioso, dependiendo de la fuente a la que consultemos, existían dos vinos, dos zonas importantísimas de producción, que eran la bética y la tarraconense, y, por ejemplo, Plinio el Viejo o Marcial ponían de relieve los vinos de la tarraconense, y, pues, por ejemplo, Ovidio, en el Ars Amatoria, pues, ponía por los suelos un vino que era el de Saguntum, que pues, solo servía para emborracharse. El de las tabernas de Roma. El de las tabernas de Roma, efectivamente. De Roma, ¿no? Y efectivamente, pues Hispania pues, ha dado a grandes emperadores, pues, como pueden ser Trajano, con el que se conquista la Dacia, o simplemente Adriano, también popularmente conocido como el emperador constructor, o Teodosio. Teodosio, que es fundamental porque es el que convierte el imperio a la religión cristiana y porque es el que divide el imperio. Efectivamente. En Occidente y Oriente. Somos cristianos, somos cristianos nicenos. Tendremos que hablar de eso. Una simple pregunta, sí, en un sí o un no. ¿Los españoles de hoy somos romanos? Definitivamente sí. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel Novillo López, autor de este magnífico libro, Julio César en Hispania, editado por la Esfera de los Libros. Muy buenas noches, un placer tenerle aquí y espero que volvamos a tenerle pronto. Muchas gracias, buenas noches. Y a todos ustedes, muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.